Joel. El título de la enseñanza de hoy es Consecuencias de un corazón endurecido. Consecuencias de un corazón endurecido. Y vamos a leer Joel capítulo 1 del versículo 2 al 12. Hoy estudiaremos solo del 2 al 4, pero vamos a leer la sección completa para tener claridad. ¿Ustedes me escuchan bien? Me siento como con un poquito de eco. Voy a bajarle acá. Joel capítulo 1, versículo 2 al 12. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Señor, hoy como iglesia, hoy todos los presentes, nos unimos para pedirte una cosa. Ilumina nuestro entendimiento para poder ser conscientes de todas las terribles consecuencias que trae el pecado y la forma en la que éste endurece el corazón del hombre para destrucción. Que hoy tomemos estas claras advertencias que tú haces a tu pueblo, pero también que sea un estímulo a aquellos que están padeciendo las consecuencias de un corazón endurecido para que vengan a ti en humildad. Hoy te ruego como tu siervo, usa este vaso frágil en tus manos, Señor, y que esta enseñanza sea de consuelo, pero también confronte y exhorte a todo el que así lo requiera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta primera sección que da del versículo 2 al 12 tiene una estructura sencilla. Del versículo 2 al 4 muestra la devastación total por las langostas. Vamos a ver por qué y qué causó este suceso. Del 5 al 12 hay un llamado a gemir por los efectos de la devastación. Esta estructura, en el próximo sermón, veremos que tiene 3 ítems sencillos: cómo la abundancia es quitada, cómo la relación ritual con Dios es impedida y cómo el gozo es extinto por el pecado. Hoy vamos a ver entonces cuáles son los elementos que Joel quiere presentar al pueblo acerca de esta gran devastación. Vimos el domingo anterior que este libro profético fue escrito por Joel. Solo tenemos datos de su padre, no tenemos otra información, y creemos que el contexto en el que se desarrolló esta historia es posterior a Amós y anterior a Isaías. Estamos viendo por el pasaje que hay una gran tragedia
Hay una gran devastación y es la que vamos a analizar en esta mañana. Pero ¿cómo entender la tragedia? ¿Cómo entender las circunstancias sin tener claros algunos elementos de quién era el pueblo de Israel? ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Cuál era el pacto que Dios tenía con ellos? ¿Recuerdan lo que aprendimos de los profetas? Siempre que había una circunstancia trágica, ellos se devolvían a mirar el pacto con Dios y los términos del pacto para ver de qué manera el pueblo de Dios se estaba alejando de él. Y vamos a recordar los términos de ese pacto. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, para que entendamos de qué pueblo estamos hablando y las razones de lo que estaban viviendo. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. El pueblo ha llegado a la tierra prometida. Dios le está anunciando todo lo que debe recordar y tener en cuenta para gozar de las bendiciones de esta tierra. Y les recuerda primero la razón por la que los escogió y dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Primero, Israel no escogió a Dios. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo especial, no porque era un pueblo especial, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Un pueblo insignificante, peor que muchas, si es que no es todas las naciones. Dios lo escoge para hacerlo especial, sin mérito alguno, por una sola razón: por amor. Y por ese amor, con mano poderosa, lo rescató de la esclavitud. No merecía ser rescatado, pero por amor Dios lo rescata de esclavitud con poder evidente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Estos son los términos del pacto de Dios con un pueblo que salvó por gracia. Te he salvado, te he mostrado mi amor, te he mostrado mi gracia. Obedece mis mandamientos. Tú debes reflejar el carácter mío a todas las naciones, y si lo haces recibirás bendición, pero si no, vendrán destrucción. Vamos a Deuteronomio 28 para recordar más detalles de los elementos de esta relación pactual que Dios estableció con este pueblo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice así: acontecerá que si oyeres, preste mucha atención a este, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Estos son los términos de la relación pactual. Sígueme, obedéceme y yo te bendeciré.
¿Por qué debes seguirme y por qué debes obedecerme? Porque yo te salvé por gracia, te liberé de servidumbre. Y si sigues los términos de este pacto, yo te bendeciré sobre las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, las ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 7. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Entonces, si el pueblo obedecía los términos del pacto, Dios los bendeciría, los prosperaría y daría la victoria sobre todos sus enemigos. Si oían atentamente la instrucción del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá, ahí en el capítulo 28, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Es claro el término pactual de Dios con su pueblo. Te he salvado por gracia. No merecías tal bien. Obedéceme y continuarás disfrutando de todas las provisiones que tengo para ti. Deja de escuchar mi voz y apártate de mí, y vendrá asolación y muerte. Es clara la instrucción. Esto nos indica que los problemas del hombre no tienen que ver con que Dios no sea claro en lo que Él ordena. Tiene que ver es con la dureza de nuestro corazón que insiste en revelarse a sus claras instrucciones y mandatos. Hermanos, el caminar en este mundo no está acompañado de la dificultad de entender a nuestro Dios. Está acompañado de la necedad y la terquedad del corazón del hombre que insiste en desobedecer los claros mandatos de Dios. Así que al mirar Joel, entramos a ver varios elementos del pueblo. Si había bendición por obedecer y vendría maldición por desobedecer, esto ya nos da una idea clara. El pueblo de Israel estaba desobedeciendo el pacto. Se había rebelado contra el pacto de Dios, teniendo claramente las bendiciones, habiendo saboreado las victorias de Dios en contra de sus enemigos, viendo una mano poderosa que los sacó de servidumbre de Egipto para hacerlos especiales sobre todas las naciones. Escogieron apartarse de tal bendición. Escogieron dejar de oír la voz de Dios. En ese contexto, entonces, se desarrolla la historia de Joel. Un teólogo muy importante escribió: Joel en este libro está reprochando a los judíos por no cobrar sabiduría a pesar de haber sido flagelados acerbamente. Es decir, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su maldad, pero ¿saben algo impresionante? A pesar de ello, no estaban buscando a Dios. Escuche esto. Ellos sabían que todo esto era castigo de Dios por alejarse de Dios. Y aún así, no estaban buscando a Dios. Por eso el profeta tiene que hablar. Por eso Dios tiene que levantar profeta, porque a pesar de todo lo que estaba sucediendo,
Ellos seguían con el corazón endurecido por el pecado, porque el pecado endurece el corazón y cauteriza la conciencia, porque el pecado es una espiral degenerativa que cada vez te destruye más y más y más hasta alejarte completamente de Dios. Y Joel lo va a retratar con claridad. Dice este escritor: aún los fatuos, cuando se les aplica la vara de la disciplina en sus espaldas, saben que se les está castigando por algo malo. Pero los judíos eran tan necios que aún bajo este gran castigo no entendían que estaban tratando con Dios. Así pues el profeta ve esto como locura. ¿Cómo es posible? El pueblo está loco al ver tal maldad y seguir con su corazón endurecido. El pueblo judío mostró la torpeza, terquedad y dureza que caracteriza al corazón del hombre cuando deja de oír la voz de Dios. Pues viendo las continuas advertencias milagrosas de Dios para que abandonaran el pecado, Dios se vio obligado a enviar un devastador juicio. Y aún así, el pueblo no se arrepiente y tiene que levantar un profeta. Pues para sorpresa de todos, la devastación extrema que estaban viviendo no produjo nada en el corazón de este pueblo. El libro de Joel entonces deja bien claro que la tragedia no tiene el poder para cambiar un corazón endurecido. Y necesitamos entender esto para ver con claridad este libro. Hermanos, nunca debemos poner nuestra esperanza en las situaciones difíciles pensando en que éstas harán que alguien busque a Dios. Eso es ingenuo, eso no es bíblico. He escuchado personas, y muchos en esta pandemia sí que lo expresaron: es que esta situación va a llevar a que muchos busquen a Dios. Es que después de lo que está viviendo esta persona, ahora sí va a buscar a Dios. Y nos quedamos esperando. Porque esta pandemia no ocasionó que muchos buscaran a Dios. Mostró que muchos no tienen interés en buscarlo aún estando al borde de la muerte. Porque la tragedia no cambia corazones. El profeta más adelante nos mostrará que es solo la intervención de Dios la que tiene este poder. Entonces, veamos el versículo 2. Lo primero que solicita el profeta en Joel capítulo 1, versículo 2 es: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Se dirige a dos poblaciones: a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Pero inicia con una orden, inicia con un mandato: oíd. ¿Recuerdan el énfasis que hice en el capítulo 7 de Deuteronomio y en el 28? Todo el tiempo Dios le dijo a su pueblo: oíd. ¿Cómo empieza el capítulo 6 con la Shema? Oíd, pueblo de Dios, oíd, es el mandato del Señor. Porque cuando dejamos de oír a Dios, el pecado vendrá con toda su gran devastación. Lo primero que introduce este pasaje es: ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Si el profeta está diciendo: oiga, pueblo, es porque el pueblo había dejado ¿qué? De oír la voz de Dios y sus ordenanzas. Los males de un pueblo y los males de todo individuo siempre estarán relacionados con lo que un pueblo o un individuo haga respecto a la voz de Dios. Cuando un pueblo y sus gobernantes oyen la voz de Dios, prosperarán y serán benditos en esta tierra. Cuando un pueblo, sus gobernantes y los individuos dejan de oír la voz de Dios, tendrá que lidiar con juicio y con gran maldición. ¿No es así como empezó la caída? Noten todo lo que el profeta está trayendo a mente de su audiencia.
¿Por qué se dio la caída en el huerto del Edén? Dios habló a Adán y Eva. Les dijo con claridad su mandato y su instrucción. Ellos solo tenían que hacer una cosa, obedecerla. Pero un día Adán y Eva dejaron de oír la voz de Dios para oír la voz de Satanás. Y vino la caída. ¿Estás oyendo la voz de Dios o estás oyendo la voz de Satanás, de tu carne y del mundo? El pecado siempre viene a nuestra vida cuando dejamos de oír su voz. Y para ir aterrizando, como oímos la voz de Dios, cuando dejamos de oír su palabra y de ser guiados por ella. Por eso Pablo en Romanos dice, la fe viene ¿por qué, iglesia? Por el oír la palabra de Dios. El pecado entra ¿cuándo? Cuando dejamos de oír la palabra de Dios. Sencillo. Oye la palabra de Dios y síguela. Y Dios será fiel a los términos de su pacto. Deja de oír su voz y comienza a oír a Satanás, el mundo y la carne, y también recibirás las consecuencias de los términos que Él estableció por apartarnos de su voz. La primera solicitud del profeta a un pueblo endurecido es: oíd la voz de Dios. Y esta misma voz hoy grita a nuestro espíritu: oíd, pero oíd la voz del Señor. ¿Qué sucedió entonces? Luego de hacer este llamado a oíd, se dirige primero ¿a quién? A los ancianos. No está hablando de personas avanzadas en edad. El hebreo acá naturalmente habla de las autoridades del pueblo de Israel. Recuerden que cuando Dios estableció las leyes en el Sinaí, ¿a quién mandó a llamar? A los ancianos y príncipes. ¿Quiénes son estos? A las autoridades del pueblo. Lo primero que está diciendo es: escuchen bien, líderes de Israel. Esto es impresionante. Quiere decir que todos estaban con su corazón endurecido. Desde los líderes hasta el más común de los hombres en Israel se había alejado de la voz de Dios. Pero ahora el profeta no solo habla a los líderes de Israel, sino a todos los que habitan en esta tierra, porque el mandato de Dios es a todos los hombres. Pero solo será posible obedecer a aquellos que son pueblo de Dios y permanecen fieles a su palabra. Todos los seres humanos están obligados a cumplir los mandatos del Señor. Escúchame bien. Creas o no creas en Dios, es tu deber obedecerle. Pero solo será posible deleitarnos obedeciendo a Dios si hemos creído en Él y somos fieles en oír su voz. Ahora hace una pregunta retórica al profeta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Note entonces en qué nos ubica el profeta. Era muy común en los descendientes de Israel culpar de todas sus tragedias a sus padres o ancestros. Era supremamente común, tal como hace el carismatismo o el evangelicalismo moderno en este tiempo. ¿Y tú por qué pecaste? Es que es culpa de la cadena generacional que todavía me ata a mi padre, que me ata a mi abuelo, que me ata a mi tatarabuelo. Esto le está reclamando el profeta. ¿Esto a quién le está pasando? Este juicio que está sobre ustedes, ¿lo di a sus padres o lo estoy dando a ustedes? Son ustedes los que están lidiando con este mal, porque Dios le dejó algo claro a su pueblo: no culpen a otros de su maldad. Dejen de estar diciendo que es el tatarabuelo que tuve, el papá que tuve, el barrio en el que me crié, el estado que me tocó. No, cada uno es culpable de sus propios pecados. Acompáñame a Jeremías 31:29 para que vean que es la palabra de Dios la que así lo enseña. Si tú hoy estás pecando, si tú hoy vives en desobediencia a Dios, deja de culpar al papá que te tocó, a la mamá que te tocó, los abuelos que tuviste. Es tu propia responsabilidad.
Cada uno de nosotros es responsable de su propio pecado. Claro que el pecado de nuestros padres trae consecuencias sobre nuestra vida. Pero una cosa son las consecuencias y otra cosa es culparlos a ellos de nuestro pecado presente. Jeremías 31:29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, ya no dirán más que los padres se comen las uvas y a los hijos se les destiemplan los dientes, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces esta pregunta retórica que está utilizando Joel es para decirle, y escuchen bien la voz de Dios. Esto que está pasando no es culpa de sus padres, es culpa de ustedes que han dejado de oír la voz de Dios. ¿Cuánto necesitamos proclamar esto a esta generación? Es que es culpa de este estado opresor. Es que es culpa de que mi papá se fue. Es que si mi mamá hubiera sido diferente. No. Cada uno es responsable de su propio pecado. Este es el contexto. Entonces el pueblo ahora queda sin una excusa. Ahora tiene que asumir, es mi propia responsabilidad. Pero está diciendo algo impresionante. Espero logren verlo entre las líneas. Les está diciendo: pueblo, ¿han visto ustedes un acto de tal devastación antes? Algo como lo que está pasando en este momento ya había sucedido antes. ¿Sabe qué le está diciendo Joel? No. Hermanos, observe la dureza de este pueblo. Están afrontando una devastación que ninguno de sus ancestros había experimentado por causa del pecado, y aún así seguían endurecidos. Están viendo una devastación de la que nunca antes se había escuchado entre el pueblo, y su corazón sigue desatendiendo la voz de Dios. Así el profeta en el versículo 3 entonces se dirige: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Miren lo que Dios está diciendo al pueblo. ¿Recuerdan la Shema? ¿Recuerdan lo que dice en Deuteronomio 6 del 1 al 9? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Miren lo que dice la Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando el camino. Esos fueron los términos del pacto. Escucha, Israel, cuéntale a tus hijos cómo yo, por amor y por misericordia, con mano poderosa te saqué de Egipto. Cuéntale todo lo que yo hice, y que tus hijos se lo cuenten a sus hijos. Pero ahora Joel utiliza esta misma directriz para decir: oh pueblo, enséñenle a sus hijos por qué vino esta gran devastación por el pecado. Es tal esta devastación que es necesario que le enseñen a sus hijos, y que sus hijos le enseñen a sus hijos las consecuencias de vivir separados de la voz de Dios y de sus mandamientos. Si ahora ustedes no quieren enseñar mi voz para que sean librados de esto, pues entonces enséñenle a sus hijos las terribles consecuencias de vivir separados de mí. Qué temible sería que esa voz hoy se levantara
para decirnos, insistes en vivir apartado de mi voz. Ya no quieres hablar de mis proezas y de mis bendiciones y de cómo he mostrado misericordia y bondad, pues entonces ahora te daré razones para que hables de mi justicia y de mi ira. Pero tendrás que hablar de mí, sea para hablar de mi bondad o sea para hablar de mi ira, porque siempre Dios será glorificado. Iglesia, ¿saben qué nos está enseñando Joel? Que sea hablando de la bondad de Dios o hablando de su justa ira, Él siempre será glorificado. Escuchemos o no escuchemos su voz, Dios siempre será glorificado, mostrando su justicia y su ira o mostrando su amor y su misericordia. ¿De qué quieres hablarle tú a tus hijos? ¿Y de qué quieres que tus hijos le hablen a sus hijos? De las consecuencias de tener un padre y una madre que estando expuesto a la palabra de Dios insistió en vivir separado de ella. ¿O qué quieres que tus hijos le cuenten a sus nietos? Hijo, siéntate. Quiero contarte de tu abuelo. Quiero contarte de tu abuelita, de las cosas que Dios hizo en su vida, pues a pesar de sus debilidades y torpezas, solo había un anhelo en su corazón: obedecer la voz de Dios y permanecer en ella. Oíd la voz de Dios o despreciad la voz de Dios. La primera, mostrará su bondad y su misericordia. La segunda, toda su ira y toda su justicia. Versículo 4. Ahora veamos el instrumento de la devastación de la cual está hablando el profeta Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Recuerden que en el lenguaje de los profetas hay muchos símbolos para indicar aspectos generales. El instrumento entonces que Dios estaba utilizando para esta devastación fueron las langostas, y lo vimos en la introducción. Mire cómo cobra sentido lo que el profeta está diciendo. Ancianos, hombres de toda la tierra, escúchenme bien. Ustedes han dejado de oír mi voz, se han apartado de ella y por eso ha venido devastación. Y la devastación que ha enviado fue a través de las langostas. ¿Pero cómo esto? ¿Recuerdan la pregunta retórica? ¿Aconteció esto o a sus padres? Es a ustedes, porque sus padres no fueron víctimas de las langostas, fueron bendecidos por las langostas que Dios envió al pueblo opresor. Hermano, ubíquese en el escenario. Padres, ustedes vieron cómo mi mano poderosa envió langostas para barrer con todos los cultivos de sus enemigos, aunque no lo merecían. Solo por mi amor ustedes vieron, sus padres vieron cómo sus enemigos lo perdieron todo, mientras ustedes quedaron intactos, porque así cuido yo de mi pueblo y así destruyo yo a sus enemigos. Pero ahora el profeta les está diciendo: oh pueblo, ahora Dios nos está viendo como su enemigo, pues la ira que un día descargó sobre los enemigos, ahora la está descargando sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque has dejado de oír su voz y te has alejado de sus mandamientos. Ahora eres enemigo. Y por eso envió esta gran devastación. Porque aunque una y otra vez Dios los llamó a arrepentimiento,
Miren, hermanos, la bondad de Dios antes de un juicio es tal que el hombre es inexcusable. Dios nunca actúa con dureza ante nuestra acción pecaminosa. Él primero hace un gran destello de su bondad y misericordia antes de enviar juicio y justicia. Una y otra vez, arrepentíos, volveos a mí, recordad el amor que os he mostrado. No sean tercos, no vayan tras otros dioses, no sigan viviendo a su manera, separados de mí nada pueden hacer. Y el pueblo seguía endurecido. Entonces viene esta gran devastación. Ahora el pueblo ya no está recibiendo la bondad. Ahora se enfrenta con la justa ira de un Dios santo. Pero ¿qué quiere decir esto de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Hay dos posturas puntuales. Unos piensan que son diferentes tipos de langostas. Yo personalmente me identifico con aquellos que piensan que lo que está hablando el profeta es de una destrucción total. Es decir, está hablando de las diferentes etapas de la langosta, desde que es oruga, desde que está pequeña, hasta que se convierte en un animal fuerte para destruir rápidamente todos los cultivos que se le atraviesen. Lo que está diciendo es, aunque las langostas grandes y adultas comieran y quedaran saciadas y se fueran, las más pequeñas seguirán. No piensen que pueden descansar porque las langostas se fueron, no, quedarán las más pequeñas. Y si aún las más pequeñas se saciaran y éstas se fueran, pues no piensen que todo ha terminado, quedará la oruga. Y si piensan que podrán respirar, no, es tal su falta que dejaré larvas para que terminen de destruir todo. Esa es la magnitud del juicio que está anunciando Joel. ¿Por qué? Si empezáramos por acá, ¿qué diría el hombre? ¿Qué Dios es este que trata con tal dureza a su propio pueblo? ¿Por qué no vemos las cosas en orden? La afirmación no debería ser ¿qué Dios es este?, sino ¿qué pueblo es este? Que después de ver tal amor, tal bondad, aún así escoge apartarse. ¿Qué pueblo es este que aunque Dios, sin estar obligado a salvar, teniendo todo el permiso para destruir, con amor y paciencia dice vuélvete a mí, vuélvete a mí? El reclamo no es, oh Dios, ¿por qué eres tan justo? No, oh Dios, ¿cómo eres tan bondadoso y tan paciente? Que teniendo todo para destruirnos, aún así envías juicio para salvación. Hermanos, el pecado, la realidad espiritual a la que está apuntando el profeta es esta. Cuando el pecado viene, arrasa con todo. Esa idea de que es un pecado pequeño es la forma más ingenua y torpe de destruirnos. A veces escucho a las personas cuando dicen, es que es una pequeña zorra que arruina todo el viñedo. Y la gente dice, es que hay pecados pequeños. Vuelve y lee ese texto. Que lo que está diciendo es que no hay pecados pequeños, que aún el más pequeño de los pecados puede destruir el viñedo completo. Ay, es que es una zorrita. No, no hay pecados pequeños. Cuidado, porque aún el más pequeño destruirá toda tu vida, traerá devastación. Cuando tú dejas entrar una mirada indecente, luego aparecerá un deseo en el corazón y luego ese deseo se convertirá en un acto de fornicación. Es así como opera el pecado. Pero ¿qué está diciendo el profeta en esta primera parte? Oíd, 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 volveos a mí, separados de mí nada podéis
hacer. Pueblo de Dios, volveos. Y acá es importante decir algo. Ese pueblo de Israel era bien terrible. Pero ¿saben algo? El pueblo de Israel refleja todas las características de nosotros. Jóvenes, niños que han crecido en un hogar cristiano, ustedes ya vieron la bondad de Dios sobre sus padres. No dejen de oír la voz de Dios. ¿Por qué experimentar ustedes la devastación que viene por el pecado, habiendo visto la bondad de Dios? Porque ustedes no podrán culpar a sus padres, pues sus padres lo único que han hecho es mostrarles la bondad de Dios y su misericordia. ¿Por qué tener que esperar a lidiar con los estragos del pecado para poder decir mis padres tenían la razón? Jóvenes, no tienen nada, no van a encontrar nada en este mundo que los llama con fuerza. No escuchen la voz de Satanás que les dice, tranquilo, pequen y no morirán. Porque morirán y vendrá juicio e ira por vivir separados de la voz de Dios. Bien dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esto entonces, ¿qué nos indica? El pueblo de Israel se había hecho amigo del mundo en el cual se encontraba. Habían abandonado la voz de Dios y ahora se estaban comportando igual a los paganos. Se habían hecho enemigos de Dios. ¿Cuál es nuestro estado hoy? Y lo interesante de estos libros proféticos es que, y queda una sensación, y ahora, pero pastor, usted esta mañana no va a decir algo que me tranquilice, me va a dejar en ese estado de zozobra. Sí, porque hoy el libro solo empieza diciéndonos algo. El pecado trae toda la ira de Dios. Y cuando cedemos a Él, vendrá devastación. Niños, escuchen la voz de Dios. No tienen por qué sufrir los estragos del pecado. Jóvenes, no se hagan amigos del mundo. No se hagan enemigos de Dios. Y aquellos que dicen ser pueblo de Dios, ¿te has alejado de la voz de Dios? ¿Te has alejado de sus mandamientos? ¿A quién estás culpando por eso? Esposa, ¿a quién estás culpando? Es que mi esposo no hace adoración familiar. Es que si tuviera un esposo que fuera sacerdote de mi casa, yo sí buscaría al Señor. No culpes a tu esposo de tu pecado. ¿Y tu esposo, qué dices? Es que mi esposa es muy necia y siempre que le digo que oremos no ora. No te excuses. ¿O tú qué dirás? Es que tengo demasiado trabajo. Es que estoy muy enfermo. Es que estoy aún muy joven. No hay excusa. Somos responsables delante de Dios. Y el pecado trae destrucción. El pecado destruye. Pero hoy ya tenemos algo claro. ¿Por qué? Por dejar de oír la voz de Dios. ¿Y qué produce el pecado? Dureza en el corazón. Pero Dios, que es justo, que muestra su ira y su justicia. La pregunta que queda hoy es, ¿será para destrucción o será para vida?
Queda entonces unas aplicaciones para la iglesia. Iglesia del Señor, cuidado, porque el que piensa estar firme debe tener cuidado de no caer. Oye bien la voz del Señor y no te apartes de sus mandamientos. Oye bien y no te alejes de su voz, porque cuando eso pase, ya no hablarás de su bondad y su misericordia. Ahora tendrás que hablar de su ira y de su justicia. El pecado cada vez te va a endurecer más. Cuando tú empiezas a faltar a la iglesia, cada vez vas a faltar más. Cuando tú te alejas de la comunión, cada vez te aíslas más. Cuando tú empiezas a coger ocasionalmente la palabra, te estás alejando más de la voz de Dios. Porque la fe solo viene por el oír. Pero déjame decirte algo, cuando dejas de escuchar la voz de Dios, hay otra voz que empieza a cobrar fuerza en ti. La voz de Satanás, la voz de tus deseos y la voz de este mundo. Oíd, pueblo de Dios, y arrepentidos, porque el juicio viene. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? A un Dios que siempre advierte a su pueblo para que no peque. A Cristo, quien siempre está delante nuestro, dándonos la provisión necesaria para permanecer en Él. Pero esta historia continuará y no puedo adelantarme a la historia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta breve introducción a esta otra sección del libro. Hoy nos damos cuenta de cuán duro es nuestro corazón, de cómo muchas veces aquellos que dicen ser tu pueblo, en realidad no lo son y terminan comportándose como los paganos. Pero sabemos, Señor, que hay un pueblo que no enfrentará los estragos de tu juicio. Y esto será posible solo por Cristo. No queremos ser parte de ese pueblo que insiste en menospreciar todas tus bondades. Ayúdanos a ser un pueblo que permanece fiel a tu voz y a tus mandamientos. Acá vemos tu denuncia y tu juicio. Que hoy cada uno de los presentes podamos evaluar, ¿estamos oyendo y atendiendo a tu voz? ¿O más bien estamos sucumbiendo a la voz de este mundo y de nuestros deseos? Ayúdanos, Señor, a poder hablar a nuestros hijos de tu poder, de tu bondad y de tu misericordia, para no tener que hablarles de tu ira y de tu justicia por causa de la necedad y el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.